Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre la pandemia, un tema muy trillado y muy reflexionado y comentado por todos. Sin embargo, últimamente se ha notado, no lo digo yo, realmente esta idea la tomé de algunos colegas de la universidad. Se ha notado que tanto los estudiantes como los empleados, los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, estamos experimentando una cantidad creciente de desinterés y desmotivación por nuestras actividades cotidianas. En la universidad, muchos maestros están comentando que los alumnos constantemente refieren haber perdido el interés. No saben qué los mantiene ahí, no saben por qué están estudiando esa carrera. Y aunque esto es común y siempre ha sucedido, a mí me pasó y seguramente a ti, si estudiaste una licenciatura, te habrá pasado en algún momento, teníamos ciertas condiciones que nos permitían avanzar y transitar en esta incertidumbre de la elección de la profesión. Sin embargo, ahora es diferente. La cantidad de personas que refieren perder el interés, perder el rumbo y sobre todo dicen no saber por qué están haciendo las cosas, ha incrementado considerablemente. En la empresa donde yo trabajo también es algo que hemos notado entre los compañeros. Muchos de nosotros empezamos a sentir un agotamiento fuera de lo normal. Aunque estamos en casa y descansamos bastante, sentimos un agotamiento que no es normal. Y una de las posibles explicaciones puede ser la pandemia. Y por eso decidí hacer este video en tres puntos que te quiero dejar. Uno es vitalidad, la importancia, el contacto, qué es y por qué es tan importante, y finalmente una reflexión del miedo. Entonces, acompáñame en este video. La falta de vitalidad o la falta sobre todo de vitalidad, la energía es una brújula que nos dice que estamos apuntando, que estamos realizando, que estamos en la dirección de actividades que son para nuestro interés y nuestro crecimiento. Cuando uno pierde la vitalidad, hay que revisar qué es lo que está pasando. No quiero decir que siempre tenemos que estar en el máximo de vitalidad, pero sí lo normal en la vida cotidiana es tener ciertos niveles de vitalidad. El ejercicio, comer bien, el descanso, el esfuerzo, el trabajo, la compañía, los diferentes hobbies, ¿no? Ya sea lo que a ti te guste, todas esas actividades, inmediatamente que nosotros las experimentamos, incrementan nuestra vitalidad y nuestro nivel de satisfacción. Si uno empieza a perder la vitalidad, ¿no? Probablemente hay muchas maneras de repensarlo, pero una de ellas es haber perdido el rumbo, ¿sí? El sentir que perdemos el rumbo inmediatamente involucra, significa en nuestra experiencia subjetiva una disminución del gusto, de la satisfacción, del disfrute y por lo tanto de la vitalidad. Entonces, si tú experimentas unos niveles de vitalidad baja, ¿no? Y normalmente estás acostumbrado a tener niveles altos o normales de vitalidad, es una buena manera para reflexionar qué es lo que está pasando. Y una de las posibles explicaciones es la pandemia. Muchas personas estamos sintiendo que nos falta esas ganas, esa motivación para levantarnos todos los días. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, la pandemia puede darnos una explicación. ¿Y cuál es la explicación de la que quiero hablar hoy precisamente? Es sobre el tema del contacto, ¿sí? El contacto, te voy a mostrar un libro que tengo acá. Este es un libro fundante de la psicoterapia Gestalt, ¿no? Excitación y crecimiento de la personalidad humana, de Frederick Perls, Efferlein y Goodman. Solo para que te des una idea, si uno revisa al final del libro, ¿no? En el índice de materias y busca uno contacto, por aquí lo tengo, aquí está, página 3, aquí empieza al final de la página y termina acá. Toda esta sección que ves acá, por lo menos estamos hablando de 300 referencias al contacto.
¿Y por qué digo esto? Porque el contacto, desde el punto de vista de la psicología y sobre todo la psicología Gestalt, es importantísimo. Es importante entenderlo, es importante trabajarlo. La salud y la enfermedad, la satisfacción y el crecimiento y excitación de la personalidad humana dependen del contacto. Y justamente en esta pandemia, lo que ha sucedido es que los cuidados que requiere para no contagiarnos o para no incrementar la tasa de contagio han alterado el contacto, ¿sí? Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo primero es el contacto. Nos referimos al contacto, a esta experiencia de lo otro, lo diferente, ¿no? Ya sea los objetos del mundo o las personas. El contacto físico y la experiencia del contacto, en rasgos generales, ¿no? Es a lo que nosotros le llamamos el campo. Y nosotros vivimos en un campo. No podemos concebir desde la teoría de la Gestalt a un organismo individual, aislado. Y no solo es que no podamos concebirlo o que no queramos, es imposible desde el punto de vista biológico, ¿sí? El crecimiento y la supervivencia dependen del contacto, ¿sí? Por eso pongo aquí el crecimiento, ¿sí? La novedad, lo nuevo, lo diferente, es lo que es nutritivo para la personalidad, ¿sale? Esto quiere decir que nosotros nos alimentamos biológica, física, psicológica, emocional y socialmente del contacto. Es decir, de la relación con lo otro y con los otros. Y esto es algo que no podemos despreciar tan a la ligera. En la pandemia actual, gracias a la tecnología y específicamente a las redes sociales, hemos sustituido el contacto que teníamos, ¿no? El contacto físico con las personas, el contacto físico con los lugares, por un contacto virtual, a través de pantallas, a través de ordenadores, a través de entornos virtuales, ¿sí? Y si bien nos ha ayudado para seguir en la mayor de las posibilidades con nuestra vida cotidiana, hay muchos estudios hoy en día que refuerzan esta idea de que las redes sociales y el contacto virtual no es realmente un sustituto del contacto real, ¿sí? Y esto no lo digo para decir que todo el mundo debe salir en la pandemia. Desafortunadamente la decisión no es fácil, necesitamos cuidarnos, protegernos, ¿no? Y necesitamos reducir la interacción social. Sin embargo, no creo que sea sostenible durante muchísimo tiempo y no de manera absoluta o de manera, pues diría yo, radical, ¿sí? Necesitamos forzosamente buscar caminos y estrategias seguras de contacto, pero necesitamos regresar a este contacto. Y lo digo precisamente porque ahorita pues está la disyuntiva, muchas personas ya están vacunadas, es si debemos regresar o no debemos regresar y cómo debemos regresar, ¿no? Y más allá de que esto sea una decisión de cada uno de nosotros, y puede haber excepciones, sin duda, creo que no debemos de minimizar la importancia que tiene el contacto para los seres humanos, para nosotros, para ti o para mí. El contactar con los objetos y con las personas es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí dejo esta pequeña reflexión sobre el contacto. Yo te diría, a manera de conclusión de este tema del contacto, es no le restes importancia al contacto. Nuestros niveles de vitalidad, de crecimiento, de satisfacción, de desarrollo, dependen del contacto pues, normal, habitual, por supuesto saludable y novedoso, pero busca la manera y busca estrategias seguras de tener el contacto que antes tenías antes de la pandemia. Así de simple, ¿sí? Con todas las precauciones, ¿no? Y cuidando todas las proporciones, ¿no? Que no se entienda como un consejo de salir, ¿no? Sin cuidarnos, pero creo que nuestra vida y nuestra salud emocional, psicológica, depende muchísimo de que tengamos un equilibrio adecuado
en esta área del contacto, sobre todo un equilibrio que sea sostenible a lo largo del tiempo. Desafortunadamente la pandemia ya sabemos que va a durar mucho tiempo y ya llevamos un buen tiempo, ahorita llevamos cerca de año y medio, ¿no? Con restricción de interacción social, entonces, y nos falta pues probablemente algunos años, ¿no? Depende ahí los criterios de cada quien, pero lo que sí sabemos es que en el corto plazo vamos a seguir con las restricciones. Entonces necesitamos ser creativos y no desistir en el intento de establecer estos nuevos caminos, estas nuevas estrategias de contacto, diría yo, que sean seguras y que cuiden sobre todo a los que están en grupos vulnerables, ¿sale? Y bueno, ya por último, para terminar, voy a dejar esto por acá, el tema del miedo, ¿sí? Otro tema importante desde el punto de vista psicológico es que cuando nosotros nos retiramos, nos alejamos de algo, normalmente a veces podemos desarrollar miedos o fobias, ¿sí? Y la única manera de superar y vencer estas barreras es precisamente estableciendo contacto directo con ellas, ¿sí? Las fobias y los miedos, muchas de las estrategias psicológicas para trabajarlas es no huir, no alejarse, sino al contrario, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Y con muchas estrategias que hay, sobre todo conductuales, es irse acercando a la fuente del miedo, ¿sí? La pandemia, el coronavirus, la posibilidad de contagio, inevitablemente nos genera miedo a muchos de nosotros, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero a todos nos preocuparía enfermarnos o enfermar a alguien. Y esto hace que se cree una sensación de miedo al contacto, de miedo a la interacción social, de miedo al otro, ¿sí? Y esto, entre más nos alejemos y más nos cuidemos y más nos aislemos, es posible que puedas experimentar incrementos importantes en tu sensación de miedo, de fobia, a salir a lugares abiertos, a lugares concurridos y a contacto social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy en día en psicología que te puede ayudar si estás experimentando este tipo de emociones, ¿no? El miedo, te invito a revisar mi curso de emociones, ahí explico un poco más a detalle, pero el miedo en términos generales nos sirve para cuidarnos. Entonces no debemos de perder de vista esto. El miedo es funcional y es saludable siempre que sirva para cuidarnos, ¿sí? Y hablando de la pandemia y de la interacción social, está bien que podamos sentir miedo, ¿no? Y que cuidemos a los otros y que nos cuidemos a nosotros de un posible contagio. Sin embargo, demasiado cuidado y restricción y aislamiento puede generar una sensación de miedo fuera de límites saludables, ¿sí? Inevitablemente tenemos que establecer un mínimo de contacto con las personas y con las cosas del mundo exterior, ¿sí? Según las posibilidades, según la condición, según las sugerencias, ¿no? De la comunidad científica, pero no podemos vivir aislados. Desafortunadamente, sabemos en psicología que no se puede vivir aislado. El aislamiento no tiene nada positivo para la salud, sobre todo psíquica y emocional, y también física inclusive, ¿sale? No podemos, por ejemplo, estar sin alimentos, ¿no? Pero bueno, eso es más una metáfora para lo psicológico. Entonces, ¿qué te diría yo? Que cuidemos, ¿no? Como decía Aristóteles, del juicio, ¿no? Y del justo medio. El juicio equilibrado o el justo medio precisamente nos ayuda a no caer en los extremos que normalmente resultan ser poco saludables, ¿sí? Yo siempre digo, ¿no? Que una de las cosas que uno aprende en psicología humanista es que el justo medio, ciertamente, como decía Aristóteles, es una de las mejores prácticas que hay para la salud, la felicidad, la satisfacción y la plenitud, pero las excepciones también. Y las excepciones, nada más entender que no pueden ser sostenidas en el tiempo demasiado, ¿sí? ¿Podemos aislarnos mucho? Sí, pero durante ciertos lapsos. No podemos indefinidamente permanecer totalmente aislados. Esto es una reflexión que les dejo yo, es más a título personal, pero en algún momento tenemos que confrontar y enfrentar estos miedos. La situación que estamos viviendo no es algo que deseemos,
ni que se lo deseemos a nadie, ni que nos guste. Pero en algún momento tenemos que tomar la decisión de enfrentarnos a eso que nos provoca miedo e inseguridad. ¿Cuándo? ¿Cómo? Depende de cada quien y depende mucho de la situación y el contexto de cada uno de nosotros. Pero hay que entender, hay que empujar un poco en la dirección de salir y confrontarnos con ese miedo que todos tenemos de contagiarnos. Todos queremos vivir en una sociedad sin peligros. Desafortunadamente los peligros siempre han existido. Esta no es la primera pandemia que vive la humanidad, ni será la última. Y creo que debemos aprender de las experiencias pasadas y de las experiencias actuales. Afortunadamente, y con esto voy cerrando mi comentario, hoy en día, a año y medio, tenemos la posibilidad de las vacunas, que son una opción, diría yo, una de las mejores opciones. Tenemos muchos medicamentos y mucho conocimiento que antes no teníamos. Si bien al inicio podría haber tenido sentido, y creo que lo tenía, aislarnos lo más posible, hoy en día yo creo que tenemos que buscar estrategias para reducir ese aislamiento de manera paulatina y segura. Con esto termino mi video y espero que para ti, que has vivido como yo la pandemia, cada uno tiene una experiencia subjetiva, algunos la hemos pasado mejor o peor, pero espero que este video ayude y aporte un granito de arena a esta situación difícil que estamos pasando y que muchas personas en mayor o menor grado hemos vivido. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video.